después la clase. La pueden volver a ver. Vamos a ver. La función suma, ya la vimos, ¿cierto? ¿Qué es la sintaxis de una fórmula? Es esta. Cuando yo empiezo a escribir acá, por ejemplo, igual promedio, él me saca aquí todos los promedios que tengo y él me dice acá, a la parte derechita, dice que es, devuelve el promedio o la media aritmética de los argumentos. Entonces yo le doy clic y él me dice que primero va el número 1, después el número 2. Esa es la sintaxis de una fórmula. Entonces acá, el de la suma, es igual suma de qué? De los números que tengo seleccionados para sumar. Aquí ejemplo me dice, en este lado él me dice sume las cantidades de números que tengo en columna acá. Entonces, ¿cómo sería la fórmula ahí? Igual promedio. No, estamos en suma. Igual suma. Perdón, Igual profe. suma, 85. abro paréntesis y selecciono. ¿Sí ve? 85. Todo. 2 puntos. Todo y ya. Muy Listo. buenas noches, profe. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno. Esta es la función suma. Creo que la clase pasada la vimos, ¿cierto? Sí, Sí, profe. señor. Ya ese no tiene problema. Listo. Vamos a la siguiente función. Volvamos a la tabla de contenido y vamos a la función promedio. ¿Qué es un promedio? Dice, la función promedio devuelve el valor promedio, o sea, la media aritmética de los argumentos, el cual es la suma de los argumentos dividido entre el número de ítems que se ha sumado. En Excel utilizamos la función promedio así, como está. Y en matemáticas No, sí. sería diferente. Entonces, cuando me dicen sume, si tengo aquí, por ejemplo, los números 2, llegó más gente acá. Espera. Tengo los números 2, aquí abajito 4 y acá ven 6. Y necesito sacar el promedio matemático sin la función promedio de Excel. ¿Haría qué? Igual a la suma de esos números. ¿Cuáles son los números? 2 2, 4 y 6. más 4 más 6. Esto va entre paréntesis. Primero hago la suma. Eso va entre paréntesis. Y después lo divido. ¿Entre cuántas cantidades hay? 3. En 3. Ese es el promedio. ¿Sí? Matemáticamente. Salud. Salud, compañero o compañera. Matemáticamente, ese sería. Y ahora vamos a verlo en Excel. La función promedio, ¿cómo se hace? Entonces. Compañeritos, por favor, cerramos el micrófono. Sí, por Gracias. favor. En el ejemplo 1, me dice, hay el promedio de estas cantidades. Entonces, escribo, igual que promedio, le doy doble clic, señalo las cantidades que voy a promediar y enter. ¿Sí? Esa es la función promedio. Parecido acá, a la de arriba que dice con el ejemplo, pero con números, pero con la función matemática. Entonces, si yo utilizara la función promedio ahí, ¿cuál sería? Promedio. Ahora paréntesis, señalo las 3 notas. Es igual, ¿sí ven? Miren, con la función promedio de Excel y matemáticamente como se saca en matemáticas. Ok. ¿Pregunta sobre cómo se utiliza la función promedio? Profe, yo tengo una pregunta respecto a la tarea de los ejercicios de 1 al 14. Sí. Hay un ejercicio en el de promedio donde, bueno, sacan las notas de un estudiante y en uno de esos hay uno que es como 4,5.
Cuando yo pongo 4,5 y saco el promedio, sale una cantidad, pero cuando pongo 4,5 sale otra cantidad. Ahí pues, ¿cuál sería de las dos? ¿4,5 o 4,5? Porque cambia el resultado. Y yo pues lo verifiqué. Bueno, supongamos que tengo aquí 6 y aquí tengo otra nota, por ejemplo, 8, no, 7, para que me salga acá. Igual promedio de las notas, ¿cierto? Sí, señor. Promedio de esas dos notas me da 6,5. Si yo le quito los decimales, le digo que me quede sin decimales, me lo aproxima a 7. Pero en el ejercicio lo que pasa es que sale, ejemplo, 1, una nota, en la siguiente 2,5 y en la tercera nota sale un 3. Y cuando saco el igual, promedio, paréntesis y cojo los 3, o sea, cambia el resultado cuando pongo 4,5 a cuando pongo 4,5. Ya, lo O que me sea, estás en una de diciendo es las que, notas. a ver, ¿y cuáles son los números ahí? ¿Los tienes ahí? Espera ahora acá el archivo. Porque es que me cambió y pues yo tenía esa pregunta porque pues de pronto me queda mal el ejercicio. 2,5, 4 y 3. Profe, buenas noches. Yo también Buenas tenía noches. una preguntita. Es que el ejercicio 9, donde dice ventas del día, no sé cómo sumarlo, si arrastrarlo para sumar o sumo uno por uno. Vamos a ver el taller de acá. El que estamos... ¿Qué punto es el que me están diciendo? El ejercicio 9. ¿El del promedio Abajo. cuál es? Vamos a hacer el promedio. El que yo estaba diciendo, profe, qué pena, es el 11. En el de la nota del alumno, uno 7, el otro 4,5 y el otro 8. Y el resultado, Ese, pues, profe, 9. El 11. el del promedio es del 11. Sí, señor. Sí. Esa es pues mi duda. ¿Y cuál es Señor. la pregunta ahí? Porque cuando yo pongo el 4,5, bueno, sale un resultado, pero si pongo 4,5, cambia la respuesta del promedio. Entonces ahí no sé cuál de las dos se utiliza, si 4,5 o el 4,5. Sí, hay que tener cuidado cuando es el coma y el punto. Entonces vamos a ir aquí a Excel y ahorita volvemos, ¿sí? A esto. Ahorita volvemos a ese, vamos a mirar. Para que me diga los números exactos, ¿bueno? Sí, señor. Entonces, ¿cuáles son? Los que tienes ahí en el taller. Es 7, 7 4,5 y 8. y 8. Sí, señor. Bueno, entonces aquí 7, 4 con la coma, 4,5. Con el punto. Con el punto. 4,5. De todas maneras, Bueno, si yo utilizo el punto donde está el teclado numérico, me está colocando la coma. Si yo lo coloco con el punto que está en la parte alfanumérica, me cambia. Bueno, sí, sale. ¿Y ves? Mira, lo que pasó ahí. Bueno, ese es un dato importante ahí porque hay que utilizar bien el punto y la coma. Cuando yo coloco el punto que está en el teclado alfanumérico, el número me lo ajusta a la izquierda, a mi izquierda, y eso está mal, porque se comporta como un texto y me saca error. Todos los números tienen que estar ajustados ¿a dónde? A la derecha. Entonces, mira, si yo hago el promedio acá, igual, promedio, selecciono, me da este resultado. Si Sí, señor. aquí arrastro la fórmula, porque la puedo arrastrar, que es una referencia relativa, Cambia. da diferente. Esa era mi pregunta, sí, señor. ¿Por qué? Porque es que este número está mal colocado ahí. Siempre tengo que trabajar con el punto donde está el teclado numérico a la derecha o con la coma del alfanumérico y no con el punto del alfanumérico. Bueno. Sí, señor, muchas gracias. Ok, entonces Profe, ahora... ¿quiere decir que ahí el promedio lo estaría sacando solamente del 7 y del 8? ¿O Sí, igual porque también estaría tomando el lo 4,5? del 4,5 no lo tomó. No lo toma. Ah, ok. Porque es que él dice que eso es un texto. Ok. De Todos los acuerdo. números que se me ajustan a la izquierda mía quedan como texto.
y están mal. Todos los Vale. números tienen que estar ajustados ¿a dónde? A la derecha, para A que la yo los derecha. pueda manipular. Ok. Bueno, entonces profe, vamos muchas ahora con gracias. el otro, con la parte que me decías de taller que había otro problema. ¿Cuál es? ¿El punto qué, perdona? El punto 9, profe, el ejercicio 9. El ejercicio 9. Sí, es que ahí no, la verdad no le sé. Pues yo Ah, estaba sumando la donde dice contado, la estaba sumando todas de aquí para abajo, pero el resultado no me da. bueno, entonces esta tabla dice que aquí en los días tengo que hacer la serie de los días. Empiezo en 1 y termino hasta, no sé hasta qué número, bueno, hasta 15, 16. Es la serie. 1, 2, 15. 3, 4, 5, listo. Aquí contado, voy a sumarlos de contado. Entonces, sumo este contado, más este contado, más este contado. Tarjeta. Sumo la tarjeta, más la tarjeta, más la tarjeta, aquí en tarjeta. Y el total del día de ventas es la suma de contado más tarjeta. ¿Sí? Sí, señor. ¿Ya? ¿Resuelta la pregunta? Sí. Sí, señor. Ok. Profe, ahí se suman las dos columnas, ¿sí? Sí, el total de día es la venta del día. Lo que yo vendí de contado y lo que vendí con la tarjeta. ¿Por qué? Porque es que aquí donde dice días es el día primero. Entonces, es la suma de que yo vendí el contado y lo que vendí en tarjeta. Este es el total del día 1. Después del día 2 es diferente. Día 3 es diferente. ¿Sí? Sí, señor. Bueno. ¿Más preguntas sobre esto? Por ahora no, señor. Bueno, continuamos entonces con nuestro taller. Bueno, aquí, resuelto lo de promedio, ¿cierto? ¿Hay alguna pregunta de promedio? No, señor. No, ¿cierto? Aquí me piden que calcule el peso promedio. Entonces, ¿cómo sería ahí? Igual promedio. ¿Dónde está Igual el peso? promedio, paréntesis. Acá. C50. Señalo toda la columna donde está el peso y listo. Eso es. Y la altura es igual. No puedo arrastrar la fórmula porque son diferentes columnas, ¿cierto? Señalo la altura y listo. Entonces, el peso promedio es 76.5 y la altura promedio es ¿cuál? 1.77. Ok. Este es nuestro promedio. Bueno, vamos a hallar la función min. Min. La función min, ¿para qué me sirve? Cuando me dicen de una columna, una cantidad de números en una columna, me piden hallar el menor valor de esa columna, utilizo la función ¿cuál? Min. Entonces vamos a ver cómo opera. Aquí me dice ejemplo 1. Halle el menor número de esta columna. Entonces escribo que igual min, como aparece ahí. Ahora paréntesis, señalo toda la columna donde están los números y listo. ¿Cuál es el menor número? 14. 14. 14. Esa es la función min. O sea, el mínimo. Aquí me piden que halle el menor resultado de las dos columnas. Entonces, volvemos. Igual min, abro paréntesis, selecciono esta que me están pidiendo. Es 25 y es correcto. El menor número es 25. Aquí me piden hallar el precio mínimo de estos medicamentos. Halla el valor mínimo por farmacia de los productos mostrados y autorrelle verticalmente para los demás. Autorrellene.
Entonces ahí, ¿cómo hago? ¿Qué me toca hacer ahí? Igual Igual min, min de los medicamentos de subsidio. Entonces señalo los la, 3. la fila, ¿cierto? No la columna. ¿Cuál es el menor? 1900. Y ahora hacia abajo, La fórmula. porque es una referencia relativa. Y es correcto, ¿cierto? Ahí están los menores precios. Bueno. ¿Pregunta sobre min? ¿No? No, señor. Ok. De todas maneras, esta clase está quedando grabada. Yo la pueden ver en ese link que les envié. Vamos con la función max. ¿Para qué me sirve la función max? Me devuelve el valor más alto de un conjunto de valores. Y la sintaxis es igual, más, entre paréntesis, y los números que voy a hallar. Lo mismo, entonces, aquí, ¿cuál es el máximo? Escribo igual que max. Abro y señalo toda la columna y listo. ¿El mayor valor cuál es? El 85. Veamos el ejemplo acá, con las notas. Calcule la nota final más alta entre las dos notas anteriores y posteriormente rellene la fórmula vertical. ¿Cómo sería? Igual Más max, Señalo las notas del señor Castillo, la fila, la fila y arrastra la fórmula. arrastro la fórmula, porque es una referencia relativa. Es correcto, ¿cierto? La nota máxima es 17, en la otra 19, en la otra 18, en la otra 14, en la otra 16. Listo. ¿Problemas sobre esas? No. ¿Cierto? Bueno, entonces vamos con la función contar, que estas son las últimas del taller que tenemos que resolver. ¿Veis que la función contar me sirve para qué? Para contar las cantidades de celdas que hay en un conjunto de valores. Por ejemplo, y la sintaxis es esta, igual contar, abro paréntesis, selecciono el rango que voy a contar, que son números, y listo. Entonces aquí me dicen, cuénteme los números que hay acá. ¿Cómo haría ahí? Igual contar, ¿cierto? Me cuenta son valores. ¿Puedo coger todo el rango? Sí, porque igual No, porque ahí cuando lo está vas a Juan. seleccionar texto, ¿o no? A ver, no se puede cojámoslo. coger. Me dices que cogemos todo. Listo. Y es correcto, ¿cierto? Sí, profe, porque igual Juan es un texto, no es un número, Juan ¿no? es un alfanumérico, es un texto. Entonces él me cuenta únicamente los valores, las cantidades, o Bloqueado. sea, las celdas que contienen ¿qué? Números. Números. Entonces contar me sirve para contar las celdas que contienen valores, o sea, números. Veamos un ejemplo acá. Lo mismo. Aquí lo hace diferente. Aquí lo hace diferente cuando tiene un alfanumérico, que es lo que yo iba a hacer. Contar, abro paréntesis y voy señalando el primer valor, 2 puntos o punto y coma. Punto y coma. Punto y coma. El segundo valor y qué? Punto Y coma. y coma. El tercero, punto y coma. Y el último.
4. Esa es otra forma. ¿Sí? Aquí me piden, escribe la cantidad de celdas que tienen números en la tabla anterior. Ahí, ¿cómo sería? Igual, contar. Me están pidiendo de la tabla, ¿cierto? ¿La señalo toda? Sí, profe. 14. ¿Sí es correcto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sí, Es 14. correcto. Entonces vimos la función contar. ¿Y para qué me sirve la función contar? Para contar las celdas que contienen valores numéricos. ¿Listos? Bueno. Vamos con la función contará. La función contará me sirve para contar las celdas que contienen datos alfanuméricos. ¿Qué son datos alfanuméricos? Texto y número. ¿Letra sí, número? Exacto. Es que tienen texto y número. Entonces vamos aquí al ejemplo. Aquí me dice, me piden que cuente los valores alfanuméricos que contiene la columna de la izquierda. Contará, señalo, y el resultado dio 4, pero ese está mal. ¿Cierto? Así no lo puedo hacer. ¿Cómo me toca hacerlo? Contará y señalo la celda nomás. Esa, punto y coma. Si quiero la siguiente columna, y el resultado sería 2. Entonces, contará me sirve para, si se acaba el tiempo, si no saca, se quedan ahí y yo les doy la entrada. Dice, cuente la cantidad de asistencias que tuvo Juan y posteriormente autorrellene verticalmente. Entonces, ¿cómo hago ahí? Contará. Ahora sí puedo seleccionar toda la fila porque tiene solo datos alfanuméricos. Y listo, me da 6. Después, jalo la fórmula hacia abajo. En la primera va 6. En la Enrique, ¿cuántas asistencias tuvo? 4. 4. Y lo mismo Diego. Diego, ¿cuántas tuvo? 5. Listo. Entonces la función contará, ¿para qué me sirve? La función contará me sirve para contar celdas que contienen datos alfanuméricos. Contar punto blanco. Contar punto blanco me sirve para contar celdas que no contienen valores. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Aquí en esta columna, ¿cuántas celdas están vacías? Una, ¿cierto? Una. Entonces vamos a hacer la fórmula aquí abajito. Igual contar ¿qué? Contar punto blanco, señalo todo el rango y lo doy enter. Y el resultado es 1. Para eso se utiliza la función contar punto blanco. Aquí en este ejercicio me dice cuente la cantidad de fallas que tuvo cada estudiante. Entonces, ¿qué hago ahí? Igual, contar punto blanco, señalo el rango de Juan y listo. Entonces, aquí me da 0, es correcto porque no tuvo ninguna falla y jalo la fórmula hacia abajo porque es una referencia relativa. María tuvo una falla, Enrique tuvo 2, Ana no tuvo,
y Marcos tuvo 2 fallas y Diego 1. ¿Entendido cómo se utiliza la función contar punto blanco? ¿Para qué me sirve? La función contar punto blanco me sirve para contar celdas que están vacías, que no tienen información. Todas estas fórmulas son importantes para cuando vayamos a la empresa porque las vamos a utilizar. Por eso es bien importante Excel, el manejo de Excel. Voy a aprovechar acá con este mismo ejercicio para ver la función contar punto sí. Creo que no está dentro de esta tablita, me faltó hacerla. Contar punto sí no está. Entonces volvamos a esta tabla para hacer la función contar punto sí. Entonces, la sintaxis de la fórmula, ¿cuál sería? Igual contar punto sí. Esa es la sintaxis. La función contar punto sí me sirve para contar celdas que contienen una condición o que contienen un criterio. Entonces, vamos a ver cómo es la cuestión. Supongamos que tengo este rango y quiero saber, supongamos que son las edades de ciertas personas. Entonces aquí en cambio de Juan coloquémosle 50 años. Ok. Me dicen, cuénteme las personas que tienen edades menores a 50. ¿Cuál es la condición? Menor de 50. Las personas que tienen menores edades a 50. Entonces, como es una condición que tienen un criterio, el criterio y la condición son iguales, utilizo la función contar punto sí. Listo. Señalo todo el rango de la tabla, después leo el punto y coma, y me dice, escriba el criterio, mire, ahí, el criterio. Siempre el criterio de la condición y va entre comillas, las comillas del 2. Abro comillas y escribo la condición. ¿Cuál es la condición? Menor a 50. Entonces, utilizo el signo de menor. Ese es el signo de menor. Me están pidiendo únicamente los menores, no menor igual. Por eso utilizo el signo menos. Menores a 50. Cierro comillas y cierro paréntesis. ¿Cuántos hay menores a 50? 2. 2. Es correcto. Ahora, supongamos que la condición cambia. Ahora me dice, ¿sabe qué? Cuénteme, borro eso. Cuénteme las edades menores o iguales a 50. ¿Cómo sería ahí? Contar punto sí, señalo todo el rango, punto y coma, el criterio de la condición, abro comillas, menor, siempre va al menor o el mayor y después sería igual. Igual a 50. Cierro comillas, cierro paréntesis. ¿Sí ve que la condición cambió? ¿El resultado cambió? Son 3. ¿Por qué? Porque incluye el número 50. ¿Preguntas? Entonces vimos las funciones, ¿cuáles? Las de contar. Contar, contará, contar punto blanco y contar punto sí. Esas funciones son las que vamos a utilizar al final del taller que estamos trabajando. Bueno. ¿Preguntas sobre eso, muchachos? ¿No? No, señor. No, profe. Sobre el taller que estamos trabajando, ¿preguntas? Ok. Por último, vamos a ver qué es una prueba lógica. Para ustedes, ¿qué es una prueba lógica? Dice que es una afirmación que... Profe, tranquilo. Dice que es una afirmación cuando tengo algún valor. Por ejemplo, aquí me dice, 5 es mayor que 3 o 3 es igual a 3. Eso es una prueba lógica. 5 es mayor a 3, ¿es verdadero o falso?
Verdadero. Verdadero. Entonces una prueba lógica es cuando yo pregunto algo y solo tiene dos posibles respuestas. ¿Verdadero o falso? ¿Sí? Esa es una prueba lógica. Cuando pregunto, 2 es igual a 2, ¿es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Si dijera 2 es menor que 1, ¿falso o verdadero? Falso. Falso. Eso es una prueba lógica, tiene dos posibilidades de respuesta, una verdadera y una falsa. Aquí están los operadores lógicos. Está el menor, está el mayor, está el igual, menor igual. Así se escribe el menor igual en Excel. Primero va el símbolo del menor y después el igual. Este es mayor o igual y este es el diferente. En este ejemplo estamos comparando si B23 es mayor que C23. Entonces, la fórmula aquí aparece. ¿Cómo lo podríamos escribir? Igual, B23 mayor que C23. ¿Y la respuesta cuál es? Sí, es Que es mayor. verdadera. Siempre una pregunta lógica o una prueba lógica lleva un menor o un mayor o un igual. O alguno combinado con el mayor, con el menor o el diferente. Veamos a ver aquí qué me piden. Compruebe si el número 1 es menor que el número 2 y autorrellene. ¿Qué hago ahí? Igual. Igual. Si este es ¿qué me están pidiendo? Mayor. Es menor que el número Menor. 2. Ah, pero Entonces, menor. Menor menor que que esto. 25. ¿Y qué me saca ahí? Falso. Y es correcto, ¿cierto? Sí. Y autorrelleno. 23 es menor que 36, es verdadero. Entonces, una prueba lógica tiene siempre dos respuestas, un verdadero o un falso. El otro me dice, compruebe si el número